Volvemos con un nuevo bloque de Café Internacional y esta vez nos metemos de lleno a una entrevista con una invitada de lujo. Ella es Lucía Dammert, es socióloga, doctora en ciencia política por la Universidad de Leiden, es académica de la Universidad de Chile, directora de espacio público y ha dedicado su carrera a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina. La verdad que para los que estudiamos política y seguridad es un honor tenerla en el programa y esperamos que les guste mucho la entrevista, así que bueno, no se la pierdan. Bueno, muy buenas noches, Lucía. Muchas gracias por estar acá con nosotras en Café Internacional y bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias a ti por la invitación. No, por favor. Lucía, me gustaría empezar hablando, si te parece, un poco sobre el modelo de seguridad ciudadana, sobre todo en relación a lo sucedido en Colombia tras el asesinato de Javier Ordóñez y cómo la policía reprimió a los manifestantes. ¿Cómo pensás que impacta en este modelo de seguridad ciudadana lo ocurrido? Sí, a ver, lo primero es decir que en América Latina en general, ¿cierto? Desde el regreso de las democracias o el fin de las guerras civiles en Centroamérica, lo que tenemos son instituciones policiales que han sido reformadas muy levemente en esta vinculación, digamos, con uso excesivo de la fuerza, ¿cierto? Con hechos de corrupción y además con altos niveles de ineficiencia. Pero también, y eso parte con la vinculación con el tema de Argentina, ¿cierto? También son instituciones que no han sido muchas veces fortalecidas en términos de mejores salarios, mejor protección, mejores capacidades, en fin. Entonces, lo que uno tiene hoy día es una tormenta perfecta, porque por un lado tienes una ciudadanía mucho más contestataria, mucho más de salir a las calles y enfrentar a la policía, porque históricamente en América Latina ha habido movimiento social, ¿cierto? Pero ahora el movimiento social es distinto. Y por otro lado, tienes una policía que sigue, entre comillas, protegiendo a los poderosos, ¿cierto? Protegiendo, digamos, al establishment y viéndose como una policía corrupta o violenta. Y eso, obviamente, hace que pierda legitimidad y vinculación con la ciudadanía. Claro, y en esto justamente que vos decís de que se tiene una visión muy corrupta o de que siempre protegen a los poderosos, digo, ¿cómo recuperar la confianza en esta institución policial, que es la que se supone que te tiene que cuidar, pero al final del día es la que te termina lastimando, la que te termina reprimiendo? ¿Cómo hacemos Sí, para recuperarlo? sí, lo que pasa es que, a ver, las policías digamos, tradicionalmente, en la definición misma del Estado, la policía está hecha para proteger las leyes y en nuestros países las leyes las hacen no todos los ciudadanos, sino generalmente los más poderosos, ¿cierto? O la gente que tiene, digamos, un mayor nivel de poder político, económico, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer con la policía? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Primero y principal, convertirlas en un servicio público, no un servicio político, ¿no? Eso implica que el mundo político no trate de resolver problemas políticos con la policía. Claro. Entonces, la policía está para prevenir el delito, para investigar el delito, para controlar el delito. Pero cuando hay una manifestación social y el mundo político no quiere hacerse cargo de los problemas subyacentes de la marcha, por ejemplo, la solicitud de un cambio de modelo económico, la solicitud de un cambio de modelo educativo, etcétera, y lo que hace es definir a los protestantes como, entre comillas, criminales, bueno, la policía entonces se convierte como en el brazo que tiene que solucionar un problema que no es un problema efectivamente policial. Y es ahí donde el único recurso es un recurso, digamos, de violencia, porque no va a entrar a una discusión política con los manifestantes, ni mucho menos. ¿Cómo se puede cambiar eso además? También con mucho más transparencia, ¿no? Si tú miras lo que pasa en nuestros países, no sabemos mucho de las policías, hay poca investigación, hay muy pocos datos, no sabemos bien cómo se resuelven los problemas de violencia adentro, no sabemos cómo se resuelven los problemas de corrupción, hay mucha mitología, entonces la opacidad institucional no ayuda a fortalecer las capacidades. Y tercero, y es lo más importante, digamos, lo que los estudios muestran es que las policías para volver a ganar, en algunos casos nunca la han tenido, pero para volver a ganar el reconocimiento de la ciudadanía, lo que tienen que hacer es demostrar que son una institución justa, ¿no? Que no es para unos la ley y para los otros nada. Para unos, digamos, la letra corta y para otros la letra mayúscula. Entonces, una institución justa requiere también, evidentemente, una capacidad de
ser como en algún caso una representación de la sociedad. Yo creo que acá, volviendo a lo que pasó en Argentina y lo que pasa en muchos países, las policías no son una representación de la sociedad. Las policías son generalmente gente que viene de sectores populares, donde hay muchos niveles de violencia, donde tienen niveles de protección más bajos. Entonces, claro, eso también hace que mucha de la gente en la sociedad no los reconozca como parte de, sino como un Claro, grupo exclusivo o separado. claro. En todas estas medidas que vos decís que se pueden, o estos lineamientos que se pueden llegar a tomar, está siempre el anclaje político y de la decisión política de poder hacer estas cosas. Y me hace pensar que ustedes ya en Chile están cerca del plebiscito con respecto a la Constitución Nacional. Y me hace pensar cuáles son los puntos en materia de seguridad que vos crees que se pueden mejorar y sobre todo en relación a esta cuestión del anclaje político, si crees que se está dando lugar al debate necesario. Sí, acá en Chile en realidad no se está dando lugar porque efectivamente la ventana de oportunidad para la reforma policial fue el año pasado durante la conflictividad, Con las protestas. donde desde Naciones Unidas hasta Human Rights Watch todos demostraron que había habido violación de derechos humanos, pero el COVID ha servido para un poco, entre comillas, cerrar esa ventana e instalar la percepción de que sin la policía, ¿quién nos va a cuidar? ¿No? Porque además, y esto es todo un tema distinto, es toda esta criminalización de la acción COVID, ¿no? Entonces, en el marco del plebiscito, la discusión sobre las policías se van a concentrar en el hecho que acá la dictadura dejó dentro de la Constitución la ley orgánica de la policía, de carabineros especialmente, con lo cual reformarla es imposible porque se requieren superquórums. Entonces creo que ahí va a haber un espacio, pero te diría que es uno de los temas que la ciudadanía menos reconoce como un tema importante en el cambio constitucional, Bien. lamentablemente. Sí, lamentablemente. Vos recién, Lucía, justo traías a colación la cuestión de la pandemia. Me interesaría saber tu opinión sobre cómo crees que va a ser el escenario post pandemia a nivel securitario, tanto en América Latina o particularmente en Chile. Sí, a ver, lo que estamos viendo es el aumento de la violencia, ¿cierto? El aumento de ciertos hechos criminales también, incluso en el medio de la pandemia. Y toda la investigación lo que te demuestra es cuando hay crisis económica profunda, aumentan los delitos, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, hay varios estudios también sobre eso, entonces no es que aumenten sin parar, después paran, pero el problema es Claro, que cuando paran, paran en una meseta superior a la que en la partieron. que estaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de esperar unos 24, 36 meses muy difíciles en América Latina en términos de criminalidad, de aumento de hechos delictuales, en algunos casos bastante violentos, ¿cierto? Porque efectivamente hay, no sé, 30 millones de personas más o menos que van a caer en la pobreza o que van a estar en situaciones de mucha fragilidad. Y eso va a retroalimentar un círculo vicioso que es el discurso político de que la culpa la tienen los migrantes, ¿cierto? Que la culpa la tienen, digamos, los pobres, que lo que hay que hacer es más castigo, más cárcel, más policía, Este que ya populismo sabemos que no político muy resuelve. típico de la región siempre. Así es, entonces vamos a entrar en un círculo vicioso, pero insólitamente en América Latina cuando ha bajado el delito, nadie sabe bien por qué ha bajado, pero en general tiene que ver también con mejores oportunidades económicas, entonces habría que esperar que una vez que se recupere la economía, que francamente no sé cuándo va a ser, ¿Cuándo? eh, esto, digamos, disminuya, pero los próximos meses van a ser meses muy difíciles en términos criminales. Sí, donde también sabemos que muchas veces, digamos, la tasa de delitos no siempre es correlativa con el sentimiento de inseguridad. Por más de que la tasa de delitos pueda bajar, sabemos que el temor de la gente, de la población, siempre sigue estando y es, digamos, se requieren de otras medidas para los cuales, para poder descender este temor. Así es. El, Así es, el temor es un problema social en sí mismo. el día de ayer estaba viendo tu cuenta de Twitter y vi que seguiste muy de cerca el debate presidencial de Estados Unidos. Y en relación, en relación a esto quería preguntar un poco tu opinión sobre qué, si nos puedes Sí. compartir un poco a todos los que estamos acá y particularmente cómo ves, digamos, cuál sería el mejor escenario o el peor escenario para Latinoamérica después de las elecciones en Estados Unidos. Sí.
Bueno, para el mundo entero el peor escenario es que gane Donald Trump, ¿no? Pero ahora La como está con reelección. COVID y todo, no sé qué va a pasar con Estados Unidos. Efectivamente estamos casi como dentro de una serie de Netflix, pareciera, ¿no? Porque no solamente estamos encerrados, sino que cada día hay una novedad que cambia todo el tablero político con mucha fortaleza. Ahora, en América Latina nosotros dejamos de existir en la discusión norteamericana, salvo por Venezuela, que le conviene a Trump en términos como, bueno, como a muchos dirigentes de derecha, ¿cierto? Creo que si llegara a ganar Biden, recién veríamos cuál va a ser el cambio hacia América Latina cuando haya la primera cumbre de las Américas, que es el próximo año y que además sería en Estados Unidos. Pero tampoco hay que creer, digamos, no hay que ser ingenuos, ¿no? América Latina no está dentro de las preocupaciones principales de Estados Unidos y no va a estar porque ellos también tienen un problema económico muy serio que enfrentar. Solo estamos por la preocupación con China, Claro. ¿no? Solo estamos porque en la pelea China-Estados Unidos no puede quedarse sin su aliado hemisférico. Pero efectivamente también en ese ámbito, en la retracción que va a haber de Estados Unidos, vamos a ver, digamos, menos capacidades de préstamo y por supuesto con lo que ha hecho Estados Unidos de poner a un norteamericano anti Venezuela, anti Cuba en el BID, probablemente vamos a ver también menos inversión para el desarrollo. Y una última pregunta, Lucía, no te quiero Sí. quitar más tiempo. En relación a esto que vos decís de que vamos a ver menos recursos financieros hacia la región, ¿cómo crees que este vacío de recursos va a ser llenado, tal vez en lo que vos en algunas entrevistas has nombrado o has hecho alusión al término mediático que se le atribuye como la narcobeneficencia? Digo, ¿crees que es una Sí. posibilidad, es una puerta de entrada para que el narcotráfico pueda, o digamos, el negocio en general pueda ocupar este lugar? Sí, a ver, eso ya está pasando en muchos Sí, lugares en América Latina, ¿no? Que efectivamente el Estado o no está presente o cuando está presente es para controlar y reprimir y no mucho más. Y los capitales, los que tienen hoy día capitales frescos son los mercados ilegales, que es el narcotráfico, pero también es la trata de personas, el tráfico de migrantes, ¿cierto? La minería ilegal. eh, y ellos van a tratar de consolidar sus territorios. Hay alguna evidencia, acaba de salir un estudio sobre Medellín, por ejemplo, que muestra que las pandillas tienen acciones distintas. Eh, Creo yo que van a tratar de consolidar su territorio en cada país de una forma distinta. Más me preocupa en realidad la penetración en los partidos políticos, claro. ¿no? Porque finalmente tú puedes tener organizaciones criminales, lo pasó en Estados Unidos en la época de las grandes mafias, pasa en Japón, en, no sé, en diversos países, pero ya, y después cuando hay una renovada respuesta del Estado, muchas veces logras enfrentarlos. El problema es cuando efectivamente ellos lo que hacen es permean la política de abajo para arriba y de arriba para abajo, y de ahí uno no sabe nunca con quién está hablando, si con el jefe del cartel o con el político del día. Y eso no es algo ajeno, lo hemos visto en muchos países de Centroamérica con mucha preocupación, ¿no? Entonces, ahí hay que, nada, no queda otra más que ponerle ojo, digamos, a los niveles de vigilancia social, a todo tipo de actividades. Bien. Bueno, Lucía, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de tener esta entrevista y cuando estés por Rosario algún día estás más que bienvenida, más que invitada al piso de Café Internacional. No, gracias, me encanta Rosario, así que nada, cuando quieran volvemos a hablar. Por supuesto. Chao, Salud. chao. Hasta luego.